vamos a cambiar totalmente de tema, pero lamentablemente lo que quedó también de la violencia del River Boca de la semana pasada y todos los disturbios que terminaron en que parece que nos vamos a jugar este clásico, el clásico más importante del país, pero no en estas tierras. No va a ser la Copa Libertadores de América, en este caso que se juegue en América, sino parece que se va a jugar en el exterior. Y estuvo aquí en el marco del G20 también Gianni Infantino. ¿Qué dijo sobre esto? A ver. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Ahí está. Del cambio de sede y rechazando la intención de jugar. River no quiere jugar. ¿Usted qué opina sobre esto? Yo no lo sabía, lo aprendo ahora. Bueno, la Conmebol va a tener que tomar una decisión y yo creo que mi convicción personal es que siempre se tiene que jugar. El fútbol no se puede parar, la pelota no se puede parar. Tenemos todos que ver cómo podemos poner las condiciones porque se juegue. Hacemos que sea de verdad una fiesta del fútbol sudamericano. Se jugará en Madrid, que es también un poquito Sudamérica quizás, pero que sea algo que marque un antes y un después por el fútbol. Esto va a marcar un antes y después en la Copa Libertadores, sí, a ver, insisto, ¿no? Dos cuestiones importantes, sí, ¿no? Los dos equipos van a presentarse a jugar porque no les queda otro remedio. No les queda otra porque los pueden multar, además les van a sacar puntos, les van a sacar copa y etcétera, etcétera. No les conviene, ya está. Todo eso que se presenta es maquillaje. Es algo formal porque detrás está la gente, los hinchas que quieren y que se le den los puntos por un lado, el otro porque no se le quite la localía, la desventaja, pero van a tener que ir. Hay una no les queda otra. Una discusión de base que tiene que ver con que si el partido debería o no debería jugarse. Esta es la discusión básica. Ahora, donde me parece que no debe haber discusiones es en la sede del partido. Habrá que pensar que la Copa se llama Libertadores de América. Los que libertaron América, ¿de quién la libertaron? La libertaron de España. Y la final de la Copa Libertadores de América se va a jugar en la capital de España, lo cual parece un oxímoron, casi una cargada. ¿Qué opinan, doctor Bergenfeld? Que es lamentable lo que ha sucedido, pero que todo tiene alguna explicación. A ver. En primer lugar, el accionar de los Barra Bravas se intensificó en los últimos 10 años porque en lugar de dedicarse solamente a defenderse de las barras rivales o a defender como muralla, como patobicas que muchos de ellos son a los concurrentes a los estadios, empezaron a entrar en negocios cada vez más turbios, hasta llegar a la droga. La droga es la que contamina y enferma definitivamente a la sociedad y se involucra dentro del accionar de los Barra Bravas. Yendo puntualmente al caso, en el mes de abril comienza una investigación respecto del tema de la reventa de entradas y demás. Lo curioso, entre comillas, del caso es que el allanamiento se produce el día anterior al encuentro más importante de la historia del fútbol argentino y a nivel clubes quizá es el encuentro más importante de la historia del fútbol mundial. Sí. De modo tal que hay un operativo que es absolutamente inoportuno porque se podría haber concretado 1 o 2 días después y evitar de esa manera, y si bien uno es auxiliar de la justicia y cree que la justicia tiene que actuar cuando debe actuar, acá lo sugestivo es que este allanamiento y el secuestro de 300 entradas y 7 millones de pesos se produce el día anterior. Eso hace que 300 Pero, doctor, fieras... Perdón. El operativo, cuando se hizo, las entradas que estaban ahí eran para ese día, para el partido del domingo. Sí, en ese momento del sábado, perfecto. perdón. Del sábado, y el operativo se hizo el viernes. Pero digo, si se dejaba y no se hacía ese día, ¿qué pruebas había de ese material? En el allanamiento se pueden tomar las suficientes pruebas como para acreditar a través de los funcionarios que intervienen en el operativo con una orden de allanamiento del juez que estaban esas 300 entradas, que estaban esos 7 millones de pesos y después citar... ¿Pero se sabía eso? No sé, digo, ¿cómo sabe usted que estaban las 300 ahí con ese dinero? Esto es lo que se ha dicho, los medios... Bueno, pero se los encontró en el operativo. Claro, pero a lo que me refiero es a que
¿Por qué el operativo se hace el día anterior? Y esto es lo primero que llama la atención. Y esto es lo que detona en algún punto el accionar de los barra bravas que se van a ver privados de entrar, en este caso 300 barra bravas al Estadio Monumental, que dejan su espacio vacío y que se van a perder de hacer un gran negocio con la venta de droga. Mire, a propósito de esto, doctor, de esto que decía usted que esto se sabía desde antes, tanto es así que se sabía desde antes, que en el año 2015 un integrante de la barra brava de River que había sido detenido produjo una declaración indagatoria en la que contó con puntos y señales todo lo que ahora nos estamos enterando. Ese barra brava se llamó el Pato Calvici, hoy ya no forma parte de la barra brava de River. Y tenemos algunas secuencias de lo que dijo en su indagatoria, insisto, hace 3 años en el marco de otra investigación que tenía que ver con supuestos episodios de violencia que habían ocurrido en aquel entonces en el interior del Estadio Monumental, previo a un Boca River, aquel Boca River, el penal de Gigliotti atajado por Barovero. Previo a ese partido ocurrió esa declaración, ese episodio violento por el cual se produjo la declaración de Calvici. Vea esto. Como nunca quise formar parte del grupo de personas que responden a Araujo y Godoy son 2 de los sindicados jefes de la barra brava de River, y Godoy es Caverna Godoy. La persona a la cual le fue allanada la casa y le encontraron los 7 millones de pesos y las 300 entradas. Dice Calvici, hicieron que deje de figurar como socio del club. Más adelante voy a explicar cómo ellos, Araujo y Godoy, dan de alta y baja a los carnets de la gente que no les responde. Está diciendo que 2 barras bravas tienen tanto poder adentro del club como para dar de alta y de baja a los carnets de la gente que ellos quieren o no quieren que entren. Los jefes de la barra, Araujo y Godoy, retienen los carnets de numerosos socios previo a un partido de fútbol. Aproximadamente 3 horas antes distribuyen en mano los carnets. Normalmente es lo que hacen en instalaciones en la ciudad universitaria. Una aclaración importante, aquí se habla de carnet porque son partidos de liga. Y a los partidos de la liga se entra con el carnet de socio. Aquí estamos en la previa de un partido por Copa Libertadores y ahí no se entra con el carnet, se entra con la entrada. Por eso aquí hablamos de carnet y 24 horas antes de la segunda final lo que secuestraron fueron entradas. Vemos la última de las placas para mostrar que esto se sabía de hace mucho tiempo. Dice Calvici en su declaración indagatoria, insisto, en 2015. Todo esto es conocido por el personal de seguridad del club, que, adelanto, responden a Araujo y Godoy, y por la dirigencia de la institución, policía interna del club, personal de la seccional 51 de la Policía Federal y funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. Señores, esto está en la justicia desde hace más de 3 años. Lo que ocurrió en la previa de la frustrada final en cancha de River se conoce a nivel del Poder Judicial desde hace por lo menos 3 años, con nombres, pelos y señales. Y nadie ha hecho nada para detenerlo. Y la prueba acabas de verlo, doctor. Digamos, este operativo entonces es lo primero que destaco como sugestivo porque precisamente se desencadena el día anterior a la final, al partido. De modo tal que eso es lo primero que llama muchísimo la atención. Sueltas estas 300 fieras, que en realidad tendrían que estar presos, porque constituyen una asociación ilícita y no necesitamos una nueva ley del Congreso de barra bravas como ahora se pretende, porque como la extinción de dominio, cuando una persona delinque, el bien se le secuestra automáticamente a través de la justicia. Se trata de buscar nuevas leyes para tapar lo que no se hace. Entonces, la realidad aquí es que con este operativo se genera la furia de estos 300 delincuentes y casualmente, también lo digo entre comillas, se genera una zona liberada dentro del sector en el cual va a ingresar el micro de Boca Juniors. Y acá hay varias particularidades. La primera es que en otros operativos el micro entró perfectamente bien, sin ningún tipo de inconveniente y con alguna piedra como tiran en todos lados y como habían tirado también en la cancha de Boca el micro de River. Pero cuando el micro ve que el chofer y los custodias, que son entre 8 y 10 motociclistas, ven que hay una turba en la calle que no está dispersa, tendrían que haber detenido el micro y se tendrían que haber acercado los motociclistas de la policía a los fines de dispersar. Ahí teníamos actuando a la prefectura,
y teníamos actuando la policía de la ciudad. Y sin embargo no cumplieron con ninguna norma del protocolo. Como ser, primero, instalar las vallas de madera de 3 metros para que los separen del público, de la gente que va ingresando al micro de Boca. Lo segundo, hacer retroceder o detener el cruce de los simpatizantes de River del otro lado del Libertador con un mínimo un policía cada 5 metros. Nada de todo eso sucedió. El micro siguió de largo, muy sugestivamente. Los jugadores de Boca, en lugar de cerrar las cortinas del micro, las dejaron abiertas y en algunos casos vemos cómo provocan a la gente. Bueno, doctor, eso es una exageración. No, es que están las fotos. Está bien, pero el hecho de que estuvieran cantando adentro del micro no puede tomarse como una provocación. No, a ver, lo que digo es que tenía que estar las cortinas corridas, punto. Como debes, a los fines de salvaguardar su propia integridad física. Y el micro sigue de largo, con la suerte, y también lo digo entrecomillado, de que el chofer del micro dice que se descompone y que justo está al lado de él un señor Paulini que sabía manejar camiones. Justamente estaba en ese momento preparado para intervenir y que el micro pudiera seguir de largo. El domingo a esta hora habrá, todavía creemos que lo habrá, un superclásico jugándose en Madrid para definir el torneo más importante de Sudamérica. Cosas que pasan en el fútbol argentino. Gracias, doctor. No, al contrario. Ustedes. Vamos a una información que está sucediendo ahora. Y tiene que ver con allanamientos de una investigación que viene desde Brasil incluso. Se ha iniciado en Brasil y está siguiendo aquí en la Argentina. Tiene que ver con la pornografía infantil, la difusión de pornografía infantil. 41 allanamientos que hizo la Gendarmería Nacional después que aquí en la ciudad de Buenos Aires la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 12 detectó unas IP, es decir, computadoras y unas IP, unas direcciones aquí en el país donde se estaba justamente distribuyendo pornografía infantil. Claro que esto venía a raíz también del caso internacional llamado Luz de Infancia 3, que como les decía fue iniciado por la Dirección de Inteligencia de la Secretaría Nacional Pública de Brasil. 41 domicilios allanados, 250 efectivos de la Gendarmería y mucho, digamos, material, más allá de las computadoras secuestradas, material, archivos de contenido de abuso sexual, 890.000 archivos. Para hablar sobre este tema de la pornografía, que cada vez aparentemente es mayor, o por lo menos las denuncias, el doctor Ezequiel Leisenberg está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Liliana? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor? ¿Qué pasa? ¿Hay más denuncias? ¿Hay más posibilidad de captar la pornografía infantil? ¿O es realmente que cada vez hay más investigaciones relacionadas con este tema? Bueno, en primer lugar, aclarar que pornografía infantil no es abuso sexual. No. Puede pasar que no sea abuso sexual, o Claro. muchas veces sí, pero no siempre. Son distintos, son independientes los delitos. Acabamos de distribución de imágenes. Exactamente. O la utilización. Puede ser, son representaciones de Sí. menores de 18 años, ya sea imágenes o videos. Claro. Puede ser videos. Lo que sanciona el artículo 128 del Código Penal, en este caso, es la distribución, como también cuando se comercia, cuando se financia, o puede pasar muchas veces que los mismos producen esos videos. Entonces, ahí generalmente hay abusos sexuales. En realidad, lo que se busca en este tipo de delitos es descubrir abusos sexuales, porque muchas veces pasa. Detrás de esa imagen de la distribución está el abuso. Exactamente, puede haber más que de la imagen, tal vez de los videos. Ahora, doctor, discúlpeme, si hay un video y el video muestra a 2 menores de edad, o por lo menos a un menor de edad, manteniendo algún tipo de actividad sexual con otra persona, ahí ya hay un delito independientemente de que esta imagen circule o no circule. La filmación de esa secuencia muestra la secuencia de un delito. En realidad, el abuso sexual depende, porque la pornografía infantil es de menores de 18 años. El abuso sexual consentido, o sea, el abuso sexual menor de 13 años está viciado el consentimiento. Ahora, si una persona tiene relaciones con alguien de 17 años, consentido, es decir, el de 17 consintió con ese, ahí no hay abuso sexual. Entonces,
pero si se distribuye ese material, sí hay pornografía infantil. Claro. ¿Entiendes? O sea, no hay abuso sexual, pero hay pornografía infantil. Aún ¿Cuál- teniendo la edad o sea, siendo menor de edad. Acá Claro, hablamos de siendo menores de 17 edad que Exactamente. utilizan su fotografía. Claro. Chicas que de repente pueden utilizar su foto o salen con alguien, le sacan una foto y empiezan a distribuirla. Y es menor de 18. ¿Qué pasa, por Bueno, ejemplo? en ese caso sí ahí sí hay pornografía Claro. infantil. De hecho, ¿cuál es la particularidad que es muy interesante este tipo de delitos? Porque la persona que está distribuyendo no tiene ni idea, justamente todos estos operativos que se están haciendo, los Claro. allanamientos, no tiene ni idea que lo están investigando. Porque el que comparte, saltan alertas en la Fiscalía, Claro. el CIS, que es el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad, tiene un convenio con una ONG de los Estados Unidos, que es el Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos. Tienen un convenio. Entonces, cuando saltan esos IP, cuando saltan las alertas de imágenes o videos de esta índole, ahí le comunican al SIG. El SIG lo que hace es delegarlo a la Fiscalía 12 o a la 30, que son especializadas en este tema, y después se hace toda una investigación de inteligencia que la persona que compartió esa vez no tiene ni idea que se lo está investigando y de hecho puede seguir compartiendo. ¿Y cuál es digo, porque acá, por ejemplo, se encontraron, yo les decía, 890.000 archivos, ¿no? Con contenido incluso en este caso algunos de abuso sexual. Sí. Digo, ¿qué pasa con esa persona? Porque llegan a una casa, a un domicilio, encuentran la computadora, encuentran de dónde salió ese material. Con esa persona concretamente, ¿qué pasa? ¿Son detenidos, no son detenidos? No, en primer lugar, no se lo suele, en el primer allanamiento no se lo suele detener. ¿No se lo suele detener? Se le secuestra Sí. todos los dispositivos electrónicos, ¿sí? Cuando se hace todo el análisis de todos esos elementos, cuando el segundo allanamiento ahí lo detienen y acá en la Fiscalía de la Ciudad, la Fiscalía generalmente pide la prisión preventiva y es el juez que no es juez de garantías acá, porque es juzgado, pero sí hace de juez de garantías y el juez de garantías decide si convierte o no en prisión preventiva esa detención o le otorga la libertad. Ahora, doctor, Sí. hay una pregunta, probablemente no sea usted quien deba hacérselo porque probablemente no sea su especialidad, pero Sí. si hay una organización transnacional que cuando hay un tráfico de un archivo de pornografía infantil automáticamente lo detecta, tiene la tecnología para detectarlo automáticamente e Sí, iniciar tienen ahí una software cárcel. sí. Los que combaten el terrorismo también a través de organizaciones transnacionales, en cuanto encuentran la palabra bomba o algo similar, lo detectan automáticamente. ¿Por qué yo tengo que pensar que cuando mando un mail privado en el que le cuento a mi mujer qué es lo que quiero comer esta noche, ellos también no le están leyendo? Quien puede lo más, puede lo menos. Si pueden saber si mando un archivo prohibido o si mando un archivo que dice bomba, ¿cómo no van a saber si yo le mando un mail privado? ¿Me están vigilando todo el tiempo? En realidad, ¿qué pasa? Y de hecho son cuestionamientos que yo los hago siempre justamente para cuestionar. ¿Por qué? Porque en la pornografía infantil, cuando ya está toda la investigación realizada, es difícil cuestionar la prueba, porque ya está manifiesta en el expediente. Entonces yo generalmente lo que hacemos los abogados defensores es cuestionar toda la investigación. Y justamente en esa inteligencia que vos me comentás es lo que yo cuestiono. Obviamente que los jueces que dicen que cuando uno tiene una cuenta de Gmail, por ejemplo, acepta todas las condiciones, los términos y condiciones, y dentro de esos términos justamente figura el que si alguno, lo de las imágenes pornográficas, etcétera, que al aceptarlo vos estás tenés ese Sometiéndome riesgo, a esa jurisdicción. sometido a esa jurisdicción. Por eso digo que hay gente, de hecho hay gente, yo generalmente hago defensas de estos casos, por eso siempre hago estos cuestionamientos, pero hay mucha gente que no sabe, saquémoslo de comercializar y financiar, hay gente que comparte lo tiene hasta como un chiste compartir y no sabe que es delito. Ah, claro. No sabe que es delito. ¿Y hablamos de bandas organizadas con Bueno, este tema o hablamos hay- de personas individual? O sea, Hay mucha persona delito? individual. En este caso, estos operativos son redes directamente de pedofilia. Pero hay mucha gente individual que mandan, no sé, por grupos de WhatsApp o lo que Sí. fuere, mandan este tipo de imágenes que ahí ya la estás compartiendo. Pero por eso es muy importante que la persona que está acusada, saquémoslo de las redes, que es obviamente que es otro tema, que trate de obtener una buena defensa al inicio, al primer allanamiento, que trate de obtener una defensa para poder controlar toda esa prueba que se originó al inicio. Además, yo soy bastante crítico de las fiscalías, porque generalmente derrumban un poquito las garantías que tienen en el proceso penal los imputados. Pero en estos casos hacen investigaciones muy buenas, de muy buena inteligencia, por eso hay que estar preparado para ejercer las defensas en estos casos.
Claro. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Nos estamos viendo. Bueno, muy interesante el tema. Nos despedimos nosotros. Nos vamos a ver el próximo domingo mediante partido. Superclásico Pero mediante. acá vamos a estar. Los esperamos el próximo domingo. Chao. Gracias por acompañarnos. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan.